Bueno, le damos la bienvenida a las senadoras, senadores, invitados, a Alex, a Mario, a los diputados y asesores y asesoras. Tenemos ministro, ¿no? Viene llegando, viene. ¿Se ofrece la palabra mientras? Presidente, llegó la indicación del Ejecutivo, pero no vienen los términos que fueron planteados en la reunión que tuvimos con el presidente Piñera. Y bueno, también informar a la comisión mixta de esa reunión. Tuvimos una reunión con el presidente Piñera en el contexto del Congreso del Futuro, donde van a copatrocinar el encuentro del Congreso del Futuro durante este año. Y a partir de eso, hubo una discusión respecto de las indicaciones. Y lo que yo entendía que había sido el acuerdo con el presidente, decía relación con poder resolver ahora, en esta oportunidad, no esperar a una ley de transferencia tecnológica posterior, los temas que decían relación con la propiedad de las patentes. Entonces, sería bueno que el Ejecutivo, está con ICIT, si estaba informado o no de la indicación, o a lo menos esperar al ministro para que nos explique finalmente qué ocurrió. Yo más bien lo pondría en estos términos. Se generó una conversación interesante primero respecto al Congreso del Futuro. Parece que el Ejecutivo no ha señalado cómo tiene interés de generar un Consejo Futuro también. No sabemos bien su chasis, cómo va a ser, pero a partir de la conversación que había, esto era más bien con los miembros de la Comisión del Futuro del Senado, se planteó la posibilidad de dejar una señal muy potente ya de aquello que se está haciendo en materia de generar un incentivo a la patentación, que esto no fuera solo para el Fondicit, sino que fuera para todos los fondos. Esto no va en contra que además pueda haber una ley, digamos, ley larga que genere una ley de transferencia. Pero yo creo que sería una buena señal la discusión de que, como habíamos planteado mucho acá, la objeción que teníamos en parte también era de que solo fuera para, algunos tipos de proyectos y no para todos los proyectos. Y de hecho se había planteado incluso por algunos de dejar algo simbólico en para luego hacer una ley de transferencia más larga. Entonces, yo lo dejo planteado a la Comisión, ¿no? De la posibilidad, no sé si el Ejecutivo lo va a traer como propuesta, pero para que esta Comisión lo discuta, no es algo que está zanjado, de ninguna manera, evidentemente, pero yo prefiero escuchar la propuesta y en el intertanto, no sé si Mario, tú tienes algo que... Le damos la bienvenida al ministro, a la diputada, al diputado. Alfonso, tú tenías la palabra. Sí, presidente, aprovechando que está el ministro ya con nosotros, de esa reunión que se hizo el viernes 18 con el presidente de la República y hay acuerdo, respaldo presidencial para seguir trabajando el Congreso del Futuro. Yo diría que es un paso de institucionalización. Yo creo que sería bueno, presidente, poder oficiar también, digamos, trasladar ese respaldo hacia los gobiernos regionales. Sí, pero lo que sería bueno que tal vez como comisión pudiéramos nosotros poder hacerlo para que exista una institucionalidad. Conversábamos con varios senadores cómo se hace en cada región. En cada región un poquito se hace en la medida de la fuerza que tienen las universidades y depende un poquito de esa voluntad
la contraparte. Yo creo que esto, si ya es un tema de Estado, de Senado, Presidencia de la República, sería importante también poder oficiar a los gobiernos regionales, que digamos la línea del gobierno en los distintos territorios, para facilitar, implementar y para provisionar, digamos, los tiempos, recursos y actividades. Entonces, creo que es importante, los que no pudimos estar en esa reunión con el presidente, me permito pedir esto, Guido, porque es muy distinto la organización del Congreso del Futuro en Santiago que en regiones. Y creo que nosotros no podemos depender, y está acá el ministro que va a ser seguramente el impulsor del ministerio, o es el impulsor del ministerio. Ministro, nosotros en todos los años hemos hecho en las regiones, hemos ido trasladando a las regiones un poco lo que se podría decir una extensión del Congreso del Futuro. Pero eso, como te digo, muchas veces está radicado en el esfuerzo de las administraciones correspondientes de la universidad tal, o cambian el rector. Entonces, si es algo institucional, que la Presidencia de la República lo está respaldando, el Ministerio lo está respaldando, y vamos a tener seguramente de aquí a enero el Ministerio funcionando o aprobado, creo que sería importante poder oficiar formalmente, no solo como comisión, dando cuenta de lo conversado con el Presidente de la República, y la línea ahí es interior y los intendentes regionales. Bueno, mira, a pesar de que es comisión mixta, yo le pido excusa porque estamos tocando un tema que no es específicamente la comisión mixta, pero yo creo que nos interesa a todos. Efectivamente, presidente Piñera, le pedimos formalmente que hablara con todos los gobiernos regionales, pero le vamos a oficiar después, si estamos todos de acuerdo, en la dirección que tú planteas, lo planteamos expresamente. Pero, diputado. Sí, puedo hacer un punto ahí con los gobiernos regionales, porque la verdad es que en el caso de la Araucanía está bastante sobregirado el gobierno regional, tiene un presupuesto de 100.000 millones y tiene ya 400.000 millones aprobados. Entonces, si le vamos a meter más carga, yo creo que sí en la ley de presupuesto, ya que va a haber... Sí, pero también no solo gestión, pero la gestión también va asociada un poquito a algo de recursos más que podríamos colocarle para que pudieran haber en cada una de las regiones algo más, digamos, porque están bien sobrecargadas las regiones con todo lo que se le envía, pero no se le envía, no se ha descentralizado poder ni recursos a las regiones. Parezco regionalista, pero soy de Temuco. Carola. Yo solo quiero destacar la experiencia que hemos tenido en regiones. Partimos en Magallanes y creo que el compromiso del gobierno regional allá en general, porque a veces no son tanto los recursos que se requieren, sino más bien en la disposición, son los equipos humanos, el vínculo con la universidad, es poner dentro de las agendas de prioridades, es comprometerse para que el tema que tratemos también tenga impacto regional. Entonces, eso es fundamental que lo aprovechemos todos y que se le dé continuidad. Yo creo que quiero poner esa experiencia. Y probablemente también las regiones pueden aportar más recursos en algunas cosas, pero en general lo que se pide mucho más es un compromiso de gestión, que es el que permite sacarle provecho. Es la difusión, son herramientas que tienen los gobiernos regionales y es muy importante también la señal de compromiso de las universidades. Yo recordar ahí que en el caso de Concepción, la universidad además está de aniversario, tenía una ocasión bien importante, entonces me pidió la última vez que pudiéramos darle relevancia y aprovechar ese hito regional también con el Congreso del Futuro y con su inauguración. Entonces estamos pensando en cómo efectivamente las regiones se apropian de una instancia para que no se dé solo en Santiago. Yo así quiero planteárselo sobre todo a quienes vienen llegando en este tema para que lo aprovechemos. Mi experiencia es que en muchas regiones incluso los parlamentarios no asisten. Y uno dice, esto es una tremenda oportunidad. Entonces, lo que queremos decir es eso, es cómo nos apropiamos del Congreso del Futuro y de los eventos que se hacen en regiones. Claro. Solo recuerdo que el Congreso Futuro está abierto para diputados, diputadas, senadores y senadoras. De hecho, Giorgio está participando, colaborando con nosotros también en representación de los diputados, y si hay más diputados o diputadas está abierto. Pero les pido que ahora nos concentremos en el ministro. Yo le agradezco que haya venido. Se dio una breve explicación de la conversación que tuvimos con el presidente, pero le dejamos la palabra al ministro. Bueno, muchísimas gracias a la comisión nuevamente por la oportunidad de reunirnos. Reitero mis excusas por el retraso, está en una reunión y, en fin, esta hora siempre es difícil. Quisiera, bueno, de las dos materias que eran fruto de controversia o motivo de controversia para la comisión mixta, una ya fue resuelta en
sesión anterior de la comisión mixta, así que quisiéramos revisar la otra materia y junto con revisar la otra materia también reiterar el planteamiento sobre solicitarle a la comisión mixta, si le parece bien y lo tiene bien, considerar incorporar un comité asesor para el Ministerio en virtud de los fundamentos y argumentos que expusimos en las sesiones anteriores. Entonces, me gustaría partir quizás revisando ese punto, no sé si podemos ver la siguiente lámina, para después revisar el otro tema, que es la indicación sobre el tema de las patentes. Respecto al comité asesor, que como les señalaba, no es materia de controversia, pero sí creemos que es relevante y estuvo en algún momento en el proyecto considerado incorporar un comité asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nosotros reiteramos la proposición de crear un comité asesor del Ministerio, cuya función es, además de asesorar y apoyar al ministro, también apoyar lo que es la conformación de los comités técnicos, expertos permanentes o temporales respecto a lo que tiene que ver con la función del director de la agencia en la elaboración de las bases y la adjudicación de los concursos o convocatorias que ésta ejecute. Y en esa materia nos parece que es importante mantener o incorporar un consejo asesor que cuide, que básicamente se creen estos comités de apoyo para la asignación de los fondos, que sean pluralistas, que sean equilibrados. Nosotros también reiteramos que es importante que en este comité, además del pluralismo y el equilibrio y de la adecuada representación territorial y de las diversas disciplinas del saber, un tema fundamental sea el mérito de quienes conforman este comité asesor del Ministerio, o sea, fundamentalmente por mérito, dada la función que cumple este comité. Dada la función que cumple este comité, que sabemos que el conocimiento, la ciencia, la tecnología tienen particularidades y especificidades que son bien concretas. Y por lo mismo nosotros planteamos que este comité tenga un presidente que es nombrado por el presidente, que dura 4 años en el cargo, y además que esté integrado por otras 8 personas calificadas ajenas a la administración del Estado, las que deben contar o deberán contar con mérito en el área de la academia, la ciencia, la tecnología y la innovación de base tecnológica, y que su designación la realiza el presidente de la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3 del artículo 6 de la Ley 19.882. Para estos efectos, el Consejo de Alta Dirección Pública elaborará 2 ternas para cada una de estas 4 áreas referidas y el presidente de la República nombrará a un representante de cada terna. Esto muy en línea con lo que es hoy día el Consejo Nacional de Educación. Es un diseño similar en cuanto a la conformación y participación del Consejo de la Alta Dirección Pública. Los miembros del comité asesor del Ministerio durarán 4 años en sus cargos, se renovarán por mitades cada 2 años y no podrán ser designados para un nuevo periodo consecutivo. Con todo, para efectos de hacer efectivo el mecanismo de alternancia en el primer nombramiento, 4 de ellos serán designados por 2 años y 4 de ellos por 4 años, de forma que se vayan renovando por parcialidades cada 2 años. Los que se designen por 2 años podrán ser por una vez nombrados por un nuevo periodo consecutivo de 4 años. Eso es, en esencia, la propuesta que hace el presidente de la República a la Comisión Mixta respecto a incorporar esta materia en el proyecto de ley. Lo que pasa, Gonzalo, que la Comisión, yo creo que casi había unánimemente planteado que no existiera la alta dirección pública. Parece que no. Sí, lo revisamos y nos pareció razonable reiterar la proposición de que sea vía alta dirección pública. Ya, pero entonces, ¿sabe lo que pasa? La Comisión Mixta no es un buzón. Entonces, yo lo que espero que el Ejecutivo, cuando hay un cierto consenso, además, escuche la opinión de todos los senadoras y diputados y diputadas, porque es lo mínimo. O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, porque lo más fácil es decir que no nomás. Porque aquí se argumentaron, creo que fue transversal, fue casi unánime el argumento que para un tipo de directorio como ese no tiene sentido la alta dirección pública. Yo prefiero, por último,
que lo designe el ministro, y que estén establecidos los criterios de las personas que tienen que estar ahí. Lo segundo es que no se puede dejar fuera a los miembros, a los académicos de las universidades públicas, ¿no? Cuando se dice que habría que especificar que son los del Ejecutivo. Entonces, pero mejor entreguemos la palabra hasta Carola Goy, después está Francisco Chaguán y después está el senador Coloma y no sé qué más. Es que perdón, el diputado. Presidente, o sea, respecto de los representantes o la posibilidad de que integren el Consejo representantes de universidades, cuando se habla de que estará integrada además por 8 personas calificadas ajenas a la administración del Estado, eso estaría dejando fuera a académicos. Entonces, yo creo que en eso es mejor sacarle la ajena a la administración del Estado, no busca esa exclusión al Ejecutivo. Una precisión, si hay un abogado asesor legislativo, si no me equivoco, la administración del Estado se refiere al Poder Ejecutivo Central, digamos, no a las universidades estatales. No, es que las universidades estatales no, es son que es el Estado, públicos. no la administración del Estado. La administración central, que es la administración. Bueno, pero si ese fuera el problema... Sí, eso se corrige en el acto. Ese planteamiento para revisarlo y que no vaya, porque se entendió como una exclusión de las universidades y... Administración central, sí. Eso, o del Ejecutivo, busquemos una fórmula si estamos todos de acuerdo. ¿De la Administración Central del Estado? No, la Administración Central. Lo otro es que yo creo que es necesario que se explicite que los miembros de este Consejo no van a recibir remuneración por el ejercicio de sus funciones, que fue una cosa que consultamos. Es evidente además respecto del informe financiero que no está, pero claramente es distinto a alguien que es remunerado a alguien que no es remunerado en sus funciones. Entonces, que eso lo pudiéramos especificar. Por otro lado, a mí me parece, le estoy dando, como revisando la estructura del ministerio, el ministerio tiene, o sea, el ministro tiene por sobre este consejo, no me acuerdo exactamente el nombre, que crea la línea de política general, ¿no es cierto?, la estrategia, o sea, debajo están quienes implementan la estrategia, y pensando en el rol que va a tener este consejo, a mí me parece que sería bueno que el ministro sea quien lo presida. Finalmente también darle, yo creo que respaldo al ministro respecto de su rol y darle relevancia al consejo, porque es distinto un consejo donde está el ministro sentado en la mesa en la revisión, más que sea un académico que pueda presentar al presidente, que puede tener la dificultad de que le paras a alguien que tenga directa confianza del presidente al lado del ministro. Entonces, quería sugerirles eso, si les parece que sea presidido por el ministro e integrado por las 8 personas con toda la diversidad. A mí no me molesta el que sean por alta dirección pública, creo que tiene un trámite adicional, pero es una institución que hemos validado para varias cosas, no voy a hacer qué de eso respecto de la opinión mayoritaria de la comisión. En la medida en que son estos comités técnicos que se generan los que deciden respecto de los concursos, yo entiendo que está salvado algo que yo planteé en algún momento, que es como la participación de una persona que es de determinada universidad invalida, o sea, en la decisión respecto de las bases o el concurso, la adjudicación invalida la participación de esa institución. Que es algo que hay que tener a la vista. Sobre recursos públicos tienen que decidir las instancias públicas, no puede decidir un privado, y en eso hay harta pronunciamientos de la Contraloría al respecto. Entonces creo que eso yo lo quiero volver a reiterar en la discusión, pero entiendo que el Consejo lo que hace es entregar los lineamientos, podrá revisar los resultados de los concursos, podrá decir este año nos interesa más los temas que tengan que ver con cambio climático, invento, con el tema astronómico, con los temas regionales, eso, y después en los comités técnicos también se especifica eso. Y ahí hay un tema que hay que considerar, sobre todo respecto de quiénes tienen la atribución para decidir sobre la adjudicación de recursos públicos. Que uno dice ahí, habitualmente son funcionarios que tienen responsabilidad administrativa. Yo creo que en eso es bueno, incluso como consultar o revisar otras experiencias o ver qué opina la Contraloría, porque hay otros casos donde han existido estos comités y finalmente han tenido que acotar su función, porque no pueden decidir sobre recursos públicos quienes no tengan también como la responsabilidad o las atribuciones para ello. Presidente, primero, ¿hay voluntad de legislar sobre esta materia? Entiendo. Y primero, deberíamos aprobar esa idea de legislar para ir matando... No es así, porque yo no voy a votar, no voy a dar mi consentimiento si se mantiene en alta dirección pública, porque creo que no da cuenta de la necesidad que tiene un consejo como este. Además, si no es pagado, yo te aseguro que no todos los que a nosotros nos interesa se van a presentar.
y a mí me interesa que estén los mejores y las mejores, y no necesariamente lo van a hacer por la vía de un concurso. Yo creo que es mucho mejor que tengan una designación distinta. Yo prefiero por último el ministro, pero el Consejo de Alta, esto no es una empresa, ¿no? Entonces no es un gerente ejecutivo. Yo creo que la alta dirección pública, así como no discrimina para un directorio de televisión nacional, no discrimina. Yo prefiero por último entregarle la confianza al ministro, al presidente de la República, que a partir de un criterio de paridad, un criterio de representación regional, dijimos, se nombre a los mejores y a las mejores. Pero, por lo tanto, para que lo pongamos. Presidente, porque yo señalaba primero que era importante aprobar la idea de legislar sobre el tema, y yo quiero, presidente, persuadirlo, que es importante tener un consejo asesor que pueda ayudar al presidente y al ministro para los efectos de resolver también las políticas a seguir y ser capaces también de prospectar. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto del tema de la alta dirección pública, mire, a mí no me molesta. Si el ministro está disponible para una fórmula distinta, yo le entregaría incluso la facultad al presidente o al ministro, si es que hay alguna capacidad para los efectos de poder avanzar. Yo no sé si hay voluntad del resto de la comisión, porque puede ir salvando, y si el Ejecutivo está dispuesto a que el presidente pueda designar. No. Yo les pido que dejemos a Francisco Chaguán, después está el senador Coloma, después está el senador Urresti, después Torres. No, bueno, seguir abordando, porque efectivamente que una personalidad de la ciencia se vea expuesta a participar de un concurso en la ADP y finalmente no quede, es un riesgo. Yo preferiría darle la facultad al presidente y que el presidente tenga el amplio criterio para poder resolver, porque si no, no va a tener posibilidades de ser discutida. Yo prefiero que haya un consejo. Ministro, a lo mejor hay que dejar radicar la decisión en el presidente o en el ministro para que él designe. Y yo después quería hacer un alcance respecto de la otra indicación, pero faltamos una a una. Sí, pero espérate, pero le vamos a dar la diputada, le vamos a dar la palabra a un diputado para que no sienta que hay discriminación, y después al senador Coloma. ¿Perdón? No, yo fui suizo. Gracias, presidente. Tiene toda la cara, ¿eh? Si no, me vieras tú. Me miro al espejo y me reconozco como tal. Presidente, ¿por qué no se busca una fórmula alternativa? Efectivamente, la ADP yo creo que pierde sentido. Que solamente sea una designación por el Senado, a mí tampoco me parece, digamos, la mejor manera. Pero uno ve, por ejemplo, la conformación del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que establece una fórmula que es bastante más amplia respecto a la participación, donde el Senado nombra 2 de los 11 miembros, la Cámara de Diputados nombra 2 de los 11 miembros, el presidente de la República nombra una cantidad, y así sucesivamente, digamos, hay una forma de conformación que puede ser bastante más pluralista, más participativa, y que dé cuenta también de lo que planteaba hace algunas sesiones atrás también el diputado Jackson, de no binominalizar, digamos, tampoco la decisión como lo que ocurre muchas veces en el Senado. Entonces, podría ser, digamos, una alternativa distinta a la de la ADP, y además distinta que el presidente nombre los 8, sino, si es así, va a haber una hegemonía exclusiva respecto a las definiciones y pierde sentido la razón de ser del Consejo, a mi juicio. Eso, presidente. Déjame darle la palabra al senador Coloma y al final le vamos a hacer un pequeño resumen de qué se está discutiendo. No, presidente, aquí necesitamos tener un tema de procedimiento, porque como esto es adicional al tema de la comisión mixta, y como eventualmente lo que yo no quiero es que nadie tenga una especie de veto por si no sabe lo que le gusta, porque ahí estamos fregados. Porque si usted usted puede decirme, yo quiero este sistema, y yo digo quiero este otro sistema, y estamos colapsados, digamos. Entonces, yo trataría de adoptar una decisión de, primero, acoger la idea, porque es un tema de fondo, acoger la idea del Consejo Asesor. Segundo,
encuentro razón lo que dice Carolina, buscaría una fórmula de dejar claro en la redacción de que no son las universidades del Estado las que están siendo, digamos, sacadas, sino que al contrario, es la administración del Estado y eso es una cosa de simplemente redacción. Y dejémoslo para una sana votación, ¿cuál es el mejor sistema? Yo le quiero decir que a mí no me gusta tampoco el ADP, tengo un trauma en esa materia, pero tampoco me voy a inmolar, digamos, porque de repente puede ser el sistema, digamos, pero es que si no estamos fregados, porque si no adoptamos un acuerdo de ese tipo, existe lo que se llama el veto de uno cualquiera de 10, que es un problema. Entonces yo trataría de llegar a un acuerdo y si no, entender, digamos, de que al final, si no se puede llegar al acuerdo, yo lo intentaría, lo que sea mayoritario pueda funcionar. En la medida que el gobierno todo esto, como tiene una cosa, el gobierno que tiene que patrocinar esto, digamos, por ser, tendría que estar dispuesto también a entrar a una lógica de ese tipo. Mira, yo creo que justamente la idea es tratar de generar un consenso, porque además tuvimos una larga discusión donde mayoritariamente todos planteamos que no nos parecía la ADP. Yo no tengo fórmula alternativa, me parece que sea el presidente, que sea el ministro o la fórmula del diputado Torres, creo que la podemos buscar, pero yo creo que tenemos una visión mayoritaria que la ADP no representa, no resuelve el problema que se quiere resolver y por eso que el senador Turresti tiene la palabra. Senador Turresti. Presidente, tomando en consideración que estamos ante una comisión mixta y ante una situación especial, yo creo que busquemos el consenso, busquemos una fórmula. Yo creo que no es bueno, Pancho, votar la idea de legislar y luego yo creo que claramente hay una voluntad, nadie ha negado, porque con un parlamentario que no diera la unanimidad no hay discusión. Entonces yo diría no agotemos la discusión. Yo creo que claramente ADP, creo que mayoritariamente no, a mí tampoco me gusta. ¿Y por qué lo digo? Que es bueno confirmarlo, esto no es por una suspicacia. La alta dirección pública surge cualquier ciudadano de la postulación. Al ser no onerosa no ser remunerado, va a haber muchos científicos que no se va a someter. No sé si alguien ha estado en alta dirección pública, es un tránsito eterno en materia de situaciones, de exámenes teóricos, prácticos, es un infinito. Además que es un gastadero de plata tremendo. Entonces, yo creo que nosotros entendemos, y al menos entendí así la voluntad del ministro cuando lo planteó en una de sus primeras intervenciones, es decir, reforcemos esto, quizás no lo vimos en el ministerio, y un consejo que ayuda, que colabora, que permite colectivizar más las decisiones. Entonces, primera cosa, creo que el tema de ADP no flota. Segundo, ministro, en esto al menos no es que cada uno tenga un veto, pero que cada uno, digamos, tenemos que buscar un instrumento de consensos mínimo. Nosotros hablamos de la representación territorial y las diversas disciplinas del saber. Yo creo que una palabra que deberíamos erradicar de nuestra legislación es el propender. Propendiendo. El propender es la nada. No, hay que asegurar. Hay que asegurar, porque cuando uno dice la integración del comité deberá ser plural y equilibrada, propendiendo una adecuada representación, mire, el propendiendo, no, lo importante es que se asegure, porque cuando tú, que insisto, que seamos rigurosos en el lenguaje para tener asegurados los logros. Y tercero, creo que el tema de equidad de género es una cosa que también tenemos que establecer. O sea, yo creo que este país está dando, no está lo de equidad de género. Entonces también, si volvemos al propender a la equidad territorial, el propender a la equidad es saludo a la bandera. Estamos haciendo una situación, insisto, estos son conceptos que tenemos que asegurar. Alta dirección no, porque no genera cualquier situación. Yo creo que hay... queremos equidad, asegurémosla. Queremos asegurar distribución territorial, regional, asegurémosla, pero no la propendamos. Propender, insisto, ministro, lo digo en el mejor de los lenguajes, no es un buen verbo. Por último, en materia de la denominación, démonos tal vez una sesión más,
el diputado Torres señalaba una situación mixta, o que sea el presidente de la República, o creo que el ministro también es importante. Si al final del día esto es un consejo asesor para que se haga mejor ciencia, se focalicen mejor los recursos, y creo que ahí el ministro y el presidente de la República de turno son los indicados. Nadie quiere... ¿Ah? ¿En quién? Confiemos en el ministro Blumen. Pero, presidente, que insisto, Guido, yo creo que es importante, busquemos una forma de resolver estos pequeños inconvenientes. Claramente hay consenso en querer crear la institución, afinemos los detalles y saquemos un buen consejo. Yo creo que no hay un problema de fondo, ministro, y en esto hay voluntad de que sirva, que sea representativo y que aporte a la política de ciencia y tecnología. No, sí, presidente. Sí, lo que tenemos que resolver es si hay... Perdón. Sí, lo que tenemos que resolver... Sí. Lo que tenemos que resolver es que si hay voluntad o no, porque si no, no lo vamos a poder votar hoy día. Entonces, primero hay que saber del Ejecutivo si hay voluntad o no, primero. Segundo, si hay voluntad de todos los senadores y senadoras, diputados y diputadas, porque si hay uno que se oponga finalmente a una fórmula de designación, no hay discusión. Entonces, primero, por eso yo señalaba que primero había que aprobar la idea de legislar sobre el Consejo. Y luego busquemos el consenso y también preguntemos al Ejecutivo si él tiene posibilidad de finalmente, porque él pidió un patrocinio al presidente. El presidente que firmó esta indicación y saber si él puede disponer o no de un mandato que le entregó el presidente. Entonces, no estamos hablando de la voluntad del ministro Blumel, con todo respeto. Es un mandato que le entregó el presidente, con toda razón. Fue un mandato que le entregó el presidente Piñera a firmar una indicación. Entonces, no es una materia que seguramente pueda resolver el ministro Blumel en esta reunión sin antes consultar al Ejecutivo. Gracias. Yo quería pedirle, porque, bueno, yo me excusé la semana pasada, o la última vez que se juntaron, estaba enferma, pero me gustaría conocer las alternativas, porque usted habla, y es porque probablemente yo me perdí esa reunión, usted habla que no estamos de acuerdo en general con la ADP, y yo estoy súper de acuerdo con que vaya por ahí, pero ¿cuáles son las alternativas hoy día? ¿Es que elija el presidente con ADP, como viene la propuesta, que elija el presidente, o la propuesta del diputado Torres? ¿O solo el ministro? Son tres. Claro, yo mira... Dígamelo usted. Por No, favor. mira, la alternativa una, la que está en la indicación, que alta dirección pública más presidente. Algunos pensamos que el paso por la alta dirección pública desvirtúa totalmente el proceso y lo que van a hacer los eventuales potenciales participantes. Yo prefiero confiar más o en el ministro por sí mismo, por sí solo, o en el presidente, que tenga la facultad, no tengo ningún problema, o eventualmente otra fórmula como lo plantea el diputado Torres. Pero a mí lo que no me parece es que, yo creo que no, además, yo creo que el ministro, porque además es un consejo asesor, no es un consejo asesor, entonces yo prefiero confiar en, él nombra con un criterio de que haya paridad, que tenga representación regional, yo prefiero eso porque creo que puede llegar gente más valiosa que por la vía de la alta dirección pública, que no se van a presentar a este concurso. No se van a presentar. Hola. Para leer una propuesta ya para avanzar, para incorporar lo que planteaba acá mi colega senador Durresti. El que cuando hablamos de la integración del comité asesor deberá ser plural y equilibrada, en vez de poner el propendiendo, dejemos plural y equilibrada con una adecuada representación de las regiones, de género, de las diversas disciplinas, enfoque y competencia. Yo creo que ahí queda como abierto, pero no tan restringido. Y yo creo que el ministro puede ser la alternativa y potenciamos además el rol del ministro. Muy bien, y votemos al tiro.
¿Presidente? ¿Solo va a zanjar este tema? Le vamos a dar la palabra al ministro, así que les pido un segundo de atención. Solo va a zanjar este tema. Si la preocupación del Ejecutivo es una sola, es garantizar el pluralismo de estos consejos asesores, dado que asignan los fondos de la ciencia. Entonces, por eso es importante. A ver, al final igual resuelve el director de la agencia. Por eso, resuelve el director de la agencia. Pero igual es distinto cuando tú le pones un gobierno corporativo que asegura una cierta supervisión y por último va a haber un escrutinio democrático, ciudadano respecto a si el ministerio lo está haciendo bien o no. Podríamos no tener consejo. O podríamos tener un consejo nombrado únicamente por el presidente o por el ministro, que nombra a todos los que quieran nombrar sin consultarle nada a nadie. La pregunta es, ¿cuáles son los diseños institucionales que mejor garantizan el fin que busca el Ejecutivo, que es el pluralismo? Si nosotros como Ejecutivo, naturalmente nos gustaría presentar una indicación que dijese los nombra todo el presidente. Sería como el primer óptimo políticamente, porque tendríamos 8 nombramientos directamente realizados por el Ejecutivo. Yo le agradezco la confianza. Pero ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que la diferencia es que nosotros creemos que la alta dirección pública no garantiza el pluralismo, garantiza otros aspectos, otras pertinencias, otras calificaciones, pero no el pluralismo. Quedó claro el planteamiento de la Comisión Mixta, entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle una vuelta más, a ver si se nos ocurre algún mecanismo que garantice pluralismo. Yo tengo dudas que sea únicamente el presidente, mire que lo dice el Ejecutivo, que sea únicamente el presidente y el ministro. Darle una vuelta adicional. Entendemos que la alta dirección pública no genera suficiente consenso, así que vamos a buscar algún mecanismo dentro de los mecanismos de gobiernos corporativos existentes en Chile que pudiese satisfacer a la Comisión Mixta. Diputado Torres. Por supuesto. Sí, no, solo quiero insistir en lo que planteé antes. Yo me imagino que a lo mejor pasó un poco colado, pero efectivamente tiendo a coincidir con lo que dice el ministro. Cuando uno concentra la decisión en el Ejecutivo, pierde sentido respecto del pluralismo. Yo comparto con que debe ser un mecanismo que también garantice aquello. Lo que he planteado es un mecanismo que existe hoy día a propósito de la elección de un consejo como es el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cómo se conforma, que es... Sí, pero a ver, estoy hablando de un mecanismo, mi querido. Si no, vamos a revisar todas las decisiones del Senado y vamos a darnos cuenta cómo está Chile. El punto no es ese, el punto es que hay una alternativa que a mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera también considerar para poder estudiar. Eso. Yo voy a considerar todas las propuestas que hay o alguna otra. Si el problema... La preocupación es el compromiso que teníamos de poder despachar este proyecto en el mes de mayo. Pero mañana tenemos sesión, así que si el ministro... Senador Coloma. No, yo brevemente, lo único es que yo creo que esto es una buena reunión, presidente. Yo creo que el gobierno, el Ejecutivo tiene que asumir una cosa, que una comisión mixta, plural y diversa, le esté proponiendo que sea de definición del ministerio, es una confianza muy grande en que el próximo ministro de Ciencia y Tecnología tiene que llevar la diversidad en sí mismo, porque si no, no va a resultar. Yo creo que ese es el tema, no, gobierne, o sea, el día que el Ministerio de Ciencia y Tecnología se empiece a cuotear, estamos fregados. Entonces yo creo que el que más responsabilidad puede tener, sobre todo el primer nombramiento, y el que más va a buscar, estoy imaginándome el ministro que le toque, va a hacer un esfuerzo máximo para esto, porque si no, no va a resultar. O sea, entonces yo creo que también le pido que considere esa visión como un activo de la comisión. La verdad que yo nunca imaginé que iba a haber una propuesta de ese tipo. No, yo le agradezco a la comisión la buena voluntad y disposición y la confianza, así que en la próxima sesión, cuando ustedes nos convoquen, vamos a venir con una nueva propuesta que recoja sus sugerencias. Mañana tenemos sesión de 3 a 4 solo para recordar. Qué rápido esto ya. Un punto adicional sobre esta indicación que se me pasó en la primera intervención, que tiene que ver con la función de este comité, porque dice dentro de sus labores deberá además conformar los comités técnicos o expertos. Y a mí me parece en la misma línea el argumento que he sostenido, lo que debería hacer es asesorar al ministro en la conformación de los comités técnicos o expertos. Pero la decisión de quién se integra me parece que más bien administrativamente quien tiene la facultad es un funcionario público, como para estas tareas. Entonces, perfecto, exacto.
Presidente, también... Entonces, pueda quedar, deberá asesorar al ministro más que la conformación de los comités. Creo que eso vale la pena revisarlo. Presidente, después me voy a permitir hacer esto porque justamente como el tema no se va a resolver hoy día, y yo espero que los dos temas se resuelvan mañana, es otro tema que decía relación justamente... Pero cerremos esto, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Mañana. Sí. Segundo, bueno, la segunda, la modificación al artículo 24, que va a ser 25, que sea relación con alguna materia que nosotros dijimos que iba a haber una nueva ley de propiedad industrial. Sí. Y en ese contexto, lo conversado con el presidente era tratar de resolver este tema con una indicación en esta ley. Y acá hay una buena disposición de los senadores, senadoras, diputados y diputadas para poder resolverlo en virtud de esta ley. Por lo menos de los 4 fondos, palabras del presidente, que concentran el 80 o el 90% de los recursos. Entonces, pero cuando leemos la indicación, se refiere solamente a las materias de esta ley. No está Corfo, no está... Entonces, también planteárselo porque si podemos resolver el grueso en esta ley y no esperar una nueva tramitación legislativa, imagínense, puede ser ley en 3 días. Puede ser ley en 3 días. O sea, en el miércoles puede tener... Antes del discurso presidencial, exactamente. Exactamente por eso, al revés. Estamos dándole la confianza al presidente para decirle, podemos resolver este tema que pudiera demorar largo tiempo en virtud de una indicación que la presente el presidente mañana para los otros 3 fondos y poderlo resolver en 2 días. Giorgio tiene la palabra. Sí, yo con respecto al primer tema, también estamos hablando de un consejo asesor, por lo tanto, creo que es razonable que sea el ministro quien nomine a estas personas y tendrá el cuidado, si no, la opinión pública también actuará. Si acá no todo se trata de los balances y los controles, no son solamente desde lo institucional, sino también desde la política, ¿no? Si es que alguien se pasa y se extralimita, por supuesto que operan los otros factores también. Con respecto, por lo tanto, yo también manifiesto mi voluntad en la línea de que se ha expresado, que expresó el senador Coloma, la senadora Goich, de estar absolutamente disponible a que se pueda incorporar este consejo o comité asesor. Con respecto al tema de la otra controversia, porque la primera ya está resuelta, de la seremía, yo difiero en algo del diputado, del senador Chaguán, disculpe, del senador Chaguán, porque evidentemente nos hemos dado cuenta que acá hay distintas aproximaciones. Por lo tanto, no creo que concite el nivel de apoyo unánime, porque, claro, la propuesta que a mí me gustaría, quizás me encantaría que hubiera unanimidad, pero sé que no la va a haber, y en la que probablemente a otros les guste, yo creo que no la voy a dar tampoco. Entonces va a ser muy difícil en una materia que realmente merece un debate extenso, en el que no hay unanimidad, el que se puedan incorporar materias que no tienen que ver con la controversia. La controversia es con respecto a Fondesit. Lo transparento porque digo, ¿quién más que yo? Me gustaría que ojalá todos fueran inmediatamente en 3 días en función de los argumentos que a mí me gustaría que estuvieran plasmados. Pero veo la indicación del Ejecutivo y digo, si es que eso se transpone a todos los otros fondos, incluidos Corfo, etcétera, yo digo, chuta, quiero darle una vuelta, ¿no? Quiero darle una vuelta a la experiencia comparada. Acá sale solo, por ejemplo, para la demanda en el territorio local, o sea, en el territorio nacional. No he visto ninguna ley del mundo que aparezca algo como eso. Quiero ver experiencia comparada al respecto. Entonces, hay varios aspectos que a mí me preocupan y que no estaría por dar una unanimidad para que se vieran, si es que no son en los términos, y me imagino que todos pensaríamos lo mismo, en los términos que cada uno le gustaría. Por lo tanto, creo que merece un debate más extenso. Ahora, con respecto al particular, si es que entramos en materia, a mí también me gustaría hacer 2 observaciones, pero esperaría que el ministro quizás nos presente su indicación. Ya, para ser bien preciso, esta propuesta sí es parte de la controversia de la comisión mixta. Nosotros lo que hicimos fue recoger las propuestas que se habían presentado en la discusión legislativa y tratar de recogerlas de la mejor manera posible con algunas diferencias e incorporamos otros elementos. Respecto al punto que plantea el senador Chaguán, lo evaluamos, pero nos pareció en su mérito
que no era la mejor decisión legislativa intentar resolver con una fórmula única para fondos o financiamiento que tienen naturaleza muy distinta. Por ejemplo, FONDEF es distinto a FONDECIT, los fondos Corfo, y acá estamos poniendo obligaciones de publicación. Hay fondos que tienen que ver más bien con innovación o tecnología aplicada. Por lo tanto, nos pareció que había una diferencia en la naturaleza, que este tema es un tema que debemos dejar que se resuelva en una futura ley de transferencia tecnológica para poder abordar eso en su integralidad. Y acá enfocarnos en lo central de la controversia. Respecto a la propuesta del Ejecutivo, tiene algunas diferencias también respecto a lo que conversamos la vez anterior. ¿Y cuál es la diferencia sustantiva o de fondo? Que lo que se busca establecer que hay una suerte como de sociedad, o no comercial, digamos, o complicidad entre el rol que cumple el Estado y el investigador, el científico, en el sentido de que en el fracaso, obviamente el Estado... el fracaso, digamos, de la investigación, si no se patenta, el Estado asume el costo, y si hay éxito, comparten parte de los beneficios. Ese es un poco el objetivo, que es la lógica que se quiere también a futuro incorporar en el resto de los fondos que financia el Ejecutivo. Entonces, por esa razón, lo que estamos proponiendo es que, en primer lugar, exista una obligación de patentar, sin perjuicio de lo anterior. El Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva. No sé si pasó... Está ahí, ya. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado tendrá derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa. Acá hay una diferencia respecto a lo que propuso el diputado Jackson, yo lo quería transparentar. Nosotros lo hemos planteado... ¿Está la obligación de publicar? ¿La obligación de publicar? No está la obligación de publicar. A ver, un segundo. Sacaron esa parte. No, es que la vez pasada presentaron una donde estaba la obligación de publicar. Sí, no quedó, no quedó incorporada, aunque presumo que es más un error que un acto deliberado. Independiente de eso, el financiamiento, el Estado queda con el derecho a una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y onerosa para el solo efecto de abastecer el mercado nacional con los inventos e innovaciones tecnológicos, diseño o procedimientos referidos en el inciso anterior. Para eso, el ministro debe emitir una resolución fundada en los términos y plazos que señala el reglamento, y eso es importante dejarlo como materia de reglamento, pero ello consulta al Ministerio Sectorial correspondiente y habiendo escuchado al titular del derecho. Y aquí hay un punto donde hay una diferencia que se incorpora. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre quien patenta, digamos, y el Estado? Se establece que el precio, en principio, debe ser fijado como un acuerdo para esa patente onerosa con el titular del derecho, y a falta de acuerdo, este será determinado mediante arbitraje, y el reglamento establecerá el procedimiento para determinar el monto que era pagar el Estado, el procedimiento para asignar a él o los árbitros y la forma en que estos deben resolver la controversia. Es un punto que no está incorporado en las propuestas que se hayan discutido en la comisión y que nos parece razonable establecer un mecanismo, primero de buena voluntad y si no después imparcial, para resolver esa diferencia. Bueno, si la persona o institución que hizo la innovación no solicita el respectivo derecho de propiedad intelectual o no reportar su interés en ello entre el plazo establecido en el reglamento, este corresponderá por defecto al Estado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por el solo Ministerio de la Ley. El reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas para efectuar dicho reporte, así como las excepciones que sean procedentes. Y por último, un elemento adicional. Si la institución o persona a la que se le asignaron los recursos logra comercializar en cualquier forma su derecho a propiedad industrial, esto es lo que les decía antes, deberá restituir un 100% de los fondos asignados y una suma adicional equivalente al 25% de los ingresos obtenidos de la comercialización del derecho a propiedad industrial dentro de los plazos y condiciones que determine el reglamento. En todo caso, el monto que debe restituirse no podrá ser superior al monto recaudado por el asignatario en la comercialización del derecho a propiedad industrial, sea por el otorgamiento de una licencia, la explotación directa del derecho u otra modalidad equivalente durante el periodo de vigencia del derecho a propiedad industrial. Eso sería. Sí, yo quisiera consultarle al ministro o a sus asesores, porque creo que de verdad hay un esfuerzo en lograr
un texto como lo más parecido a lo que se ha venido discutiendo, eso lo reconozco. Sin embargo, hay dos aspectos que yo considero problemáticos de este articulado. El primero es con respecto al uso o no solo en el territorio o para abastecer el mercado nacional. Muchas veces las investigaciones, incluso financiadas por el Estado, y lo digo como precedente para las otras, son también materia de colaboración no solo nacional, sino muchas veces internacional. Son fondos que crecientemente se dan en materia de cooperación y, por lo tanto, muchas veces los saberes también comparten distintos estados que van financiando proyectos. De la revisión de experiencia comparada que al menos me ha tocado ver, de lo que nos pasó también en la Biblioteca del Congreso, no he visto ningún lugar en el cual se tome por concepto o por dominio solamente el territorio nacional para efecto de establecer un tipo de licencia no exclusiva de esta naturaleza. Eso como primer punto. Y en segundo lugar, en materia de resolver la controversia, esto se está arreglando más que parecido a un inversor, en este caso el Estado, que puede hacerse parte de la explotación en el caso de ciertos reglamentos y beneficios y por lo cual tendrá que pagar un monto, se está pareciendo más a una expropiación. ¿En qué sentido? En que tiene que llegar a común acuerdo con la contraparte. La contraparte puede no llegar a un acuerdo común y, por lo tanto, que el Estado pueda llegar a tener que pagar un monto en el que le hace difícil su uso o aplicación para el provecho que está buscando. O sea, para el provecho, en este caso, cualquiera. Y, por lo tanto, creo que se está confundiendo los fundamentos de lo que es una licencia obligatoria. Por ejemplo, en el primer caso, solo para el uso nacional. La licencia obligatoria es en materias de seguridad nacional, en materias de temas de salud, en materias alimenticias u otras, con el uso que por el hecho de ser quien invierte en el riesgo del bien intangible, en este caso del conocimiento, merece el Estado y por lo tanto que no tiene restricción territorial. Entonces me gustaría saber cuál es la base de experiencia comparada que tienen con respecto a la materia del dominio nacional. Y lo otro, ¿por qué se escogió una figura que, en el fondo, un arbitraje del tipo expropiación, cuando el Estado más bien es un socio inversionista con respecto a esta materia, que ya habiendo invertido toda la plata para desarrollar el conocimiento, después además está pagando, pero aquí se le está poniendo por condición de veto a la contraparte que ha sido beneficiaria, ¿no? Ha sido beneficiaria de los fondos del Estado. Entonces no me cuadra un poco esa figura. El resto, a mí me parece que es razonable. Coloma. A ver, este es un tema, ojalá que no lo hagamos muy largo, porque es un tema, pero muy debatible, digamos. Yo 4 comentarios, digamos. A mí me parece razonable, y aquí es parte de la discrepancia, digamos, de que efectivamente sea limitado a su uso dentro del territorio nacional. Creo que es lo único que le da fundamento. Si uno fuera estricto, la lógica de la investigación financiada por el Estado es tratar de generar un incremento de la información, de la innovación para el país. Es como lo que pasa mucho, no solamente en la investigación, pero pasa en todo, digamos. Y generalmente ese es el activo respecto al cual se busca subsidiar o financiar muchos proyectos. Tiene que ver con a veces tiene que ver con el embellecimiento de las carreteras, otras veces tiene que ver con mejoramiento de la calidad del mundo agrícola. Estoy pensando, yo soy más parlamentario agrícola, digamos. Entonces, a mí me hace, la única razón por la cual yo podría entender de que haya este derecho del Estado es decir, mire, son fondos de los chilenos y esto tiene que ver con los chilenos. Me costaría generar un efecto el resto para efecto de poder cobrar, porque eso es lo que se está haciendo, digamos, un porcentaje de ese beneficio. Esa es mi visión, por lo menos, porque creo que esto es bien de fondo. ¿Por qué? Aquí estamos haciendo una gran excepción en general. Aquí estamos diciendo algo que teóricamente es para beneficiar a un todo, en función de algo específico, yo voy a tener también como Estado un beneficio particular. Y es una lógica más comercial, efectivamente, pero podría tener la lógica en la medida que haya un beneficio que yo considero es de mayor importancia, en este caso el beneficio de los chilenos. Yo creo que en eso creo que está bien resuelto, de perspectiva. El arbitraje, yo, como todo, cuando uno habla que es oneroso, tiene que
ponerse en la situación en caso no haya acuerdo, digamos, porque lo peor que uno puede decir es oneroso. El investigador puede pensar que vale 1.000 y el Estado puede pensar que vale 10, y ahí nos quedamos con el veto de uno sobre otro. La verdad es que no veo otra fórmula que no sea buscar un arbitraje, digamos. Sí, con la venia. No, yo creo que efectivamente tiene que haber un reglamento que a priori a tanto investigadores como inversores les dé un procedimiento claro de cómo se resuelve, cuáles son los parámetros, etcétera. Pero creo que poner como principio que tiene que ser mutuo acuerdo, como en la expropiación, por ejemplo, y por lo tanto que el otro pueda exigir con igual fuerza que el Estado, me parece que no tiene sentido porque esa persona fue beneficiaria de un fondo que le pagaron todos los chilenos, por lo tanto no creo que estén en igualdad frente a ese derecho en el fondo. Pero siguiendo, pero depende cuánto. Yo pregunté una vez en fondo cuál había sido el proyecto más exitoso de ciencia aplicada, ¿no? Aquí hace mucho tiempo, digamos, me dijeron que había sido un chip, es el que me acuerdo yo, digamos, no sé la verdad, un chip para que mantenía la humedad, que es muy interesante, de las cajas de exportación de la fruta chilena, particularmente más de un tiempo determinado, que iba a Asia. Entonces, ¿cuánto vale eso? No sé. Porque al final tiene que ver, y aquí voy a tocar el otro tema, digamos, o sea, a mí me parece razonable que en un momento determinado lo pueda medir un tercero, si es que no hay un acuerdo, lo óptimo es que haya un acuerdo. Lo peor sería el parámetro. Es difícil, yo quizás es una cuestión de abogado que puede influir. En la vida es muy difícil tener los parámetros previos, porque las cosas se van dando en un entorno en que es impensable que uno lo vaya a anticipar. Ahora, puede ser otro tipo de arbitraje, pero es mi visión. Tercero, hay una cosa rara que no encuentro ahí, ministro, por su intermedio, esto es que el reglamento definirá los plazos, ocasiones y formas de redactar dicho reporte, así como las excepciones procedentes. A mí no me gustan los reglamentos fijar excepciones, porque si no, prefiero que las excepciones queden en la ley, digamos, porque si no le damos un poder al que hace el reglamento de fijar una excepción, y eso ya es más complicado. Y por último, también me parece a mí, que yo estoy más, no soy tan entusiasta como el diputado Jackson de esto, pero a mí me parece por último el 100% de los fondos asignados y una suma equivalente al 25% de los ingresos obtenidos por la comercialización me parece excesivo. Poder hacer el 25% de una utilidad, no tengo idea, pero en este tipo de cosas la comercialización puede ser menos del 25%. Entonces, lo que yo quiero es que esto funcione. Entonces, si usted le va a colocar una barrera de entrada diciendo, mire, usted, si esto lo vende el 25%, necesariamente va a ir para el Estado, creo que hacer una barrera. Ahora, si usted me dice, mire, un 25% de la utilidad, no podría considerarlo dentro de lo que es razonable, pero creo que nunca hay que hacerlo en función de los ingresos, sino que más bien de la utilidad en esto o en otro tipo de materia. Es mi visión, por lo menos. Diputado. Gracias, presidente. La verdad, concuerdo en parte con el senador Coloma sobre algunos aspectos. Yo creo que en el tema del arbitraje, después a falta de acuerdo, colocarse de acuerdo, después el arbitraje, después el reglamento, como si uno fuera una escala, yo creo que partamos del reglamento, coloquémosle primero el marco general, ¿cierto? Como para poder decir, nadie se tiene que salir de esta área. Y ahí estaría además el común acuerdo y el arbitraje. Yo creo que si le hacemos un buen reglamento, dejamos claro cuando a alguien le pasan recursos del Estado, qué es lo que va a suceder si ese recurso él lo quiere patentar, o lo va a patentar el Estado, sabemos claramente. Lo segundo, estoy de acuerdo que, y esto hay tema comparado con Estados Unidos, que sobre todo con temas de farmacias, cosas de salud, tiene una licencia el gobierno norteamericano para su país. Creo que podemos también tener nosotros para Chile. Para el mundo, yo diría que es un poco excesivo para la persona que hace este invento y lo patenta. Y sobre lo otro también estoy de acuerdo con el 25% de los ingresos obtenidos. El 10% del cobre va, no sé, para alguna parte, y yo creo que es harto. Son 1.500 millones de dólares, 1.900 millones de dólares. Pero el 25% de algo que puede ser algo grande, yo diría que es como algo expropiatorio para alguien que a lo mejor va a tener un ingreso importante. Creo que ahí también hay que evaluarlo o colocarlo en el reglamento, no sé. Hay un tema ahí, son tres cosas, presidente. Oye, mira, yo un par de cosas. Primero, yo creo que a mí el tema del arbitraje me parece, busquemos la mejor modalidad de arbitraje, porque en alguna parte hay que ponerse de acuerdo o hay que concluir cuál es el monto del pago oneroso que tiene que hacerse. Luego,
revisemos mejor el tema del 25%. De todas maneras tendría que ser sobre las utilidades, porque si no, revisémoslo un poco más, porque lo que queremos, ojalá que haya mucho incentivo también y un rol del Estado potente. Yo lo que sí estoy de acuerdo con Giorgio es el tema que esto no puede ser en la lógica arcaica siglo XX el Estado Nacional. El Estado Nacional ya no existe. En el siglo XXI se disolvió el Estado Nacional. Cuando ustedes ponen cualquier cosa acá, está fuera del Estado Nacional, está en el ciberespacio. Y a mí me gustaría que esto fuera el rol de Chile en el ciberespacio. Y además, estos son son licencias onerosas, o sea, se va a pagar por ellas, no que no te la estén regalando. Y el monto va a tener que ver también con eso. Entonces, yo creo que nosotros no podemos, y les quiero poner el ejemplo a Estados Unidos, que yo lo conozco bien. De hecho, hay un libro maravilloso de Mariana Mazzucato que hace todo un estudio respecto a este tema. Primero, en Estados Unidos es el Pentágono que decide los proyectos que van a desarrollar. No hay ningún proyecto, ni de vacuna, ni de inteligencia artificial. Lo relata Craig Venter, que descifró el genoma humano, en un libro que se llama La velocidad de la luz, como el Pentágono es el que tiene la palabra final para los proyectos que él hace, que son proyectos de genética. Luego, el Pentágono se reserva derechos para intervenir en el mundo. Entonces, esto tiene que ver también con la dimensión de lo que nosotros queremos ser. Yo no quiero un Chile provinciano metido en sus propias cosas. Tal vez nos hace falta la inspiración un poco americana, que yo creo que en general no la comparto, pero de querer jugar un rol de liderazgo en el mundo y de intervenir más allá de sus fronteras. Porque el mundo que viene es un mundo globalizado. De verdad yo pienso que hay una crisis de los estados nacionales respecto que van a ser superados por otra realidad. De hecho, ya la realidad de Internet no tiene estado nacional. Entonces, yo lo que pido es que le demos una segunda vuelta a ese aspecto porque es importante. Tiene que ver un poco que esto es una legislación para el siglo XXI, no es una legislación para el siglo XX, y el mundo cambió. Y la era digital te pone otra frontera. Ya no son las fronteras solo, las fronteras tradicionales que teníamos, las fronteras hoy día yo no sé dónde están. Primero la frontera del ciberespacio. Y los chinos lo entienden muy bien. A mí me tocó ir al Congreso Mundial de Internet, me tocó estar en un panel con Xi Jinping, y lo más importante que Xi Jinping dijo es que aquí ya no había frontera, que la única frontera era el ciberespacio. Y a mí me quedó muy grabado eso, porque es otra realidad, es otra capa. Entonces, solo para ponerlo como un tema que a mí me parece que deberíamos darle una segunda vuelta. Senador Coloma. Vamos a verlo mañana, entonces. No, pero para terminar, reflexionemos, yo estoy dispuesto a verlo, pero yo quiero ver cuál es la razón por la cual nosotros nos cambiamos. Voy a hacer una expresión que puede no ser feliz, pero entiéndame la lógica. De un Estado pro ciencia a un Estado pro comercio. Ahí es donde yo tengo ahí el nexo que me falta entenderlo, porque técnicamente el valor de la ciencia es lo que debería importarle al Estado cuando invierte en Chile. Y acepto una excepción que tú dices, ¿sabes lo que pasa? Porque esto tiene efecto en los ciudadanos que pagan impuestos. Voy a hacerlo en esto bien, porque también, a mí me gusta el ejemplo del Pentágono, pero los gringos, cada uno también serán para algunos efectos de las naciones, entre ellos para las cargas tributarias o determinadas cargas de otra naturaleza. Entonces tampoco hay que desentenderse de eso. Entonces, ¿qué es lo que justificaría, desde mi modesta visión, el hecho de que uno le agregue a esta inversión en ciencia una recuperación económica? Es decir, porque hay un beneficio nacional, que es lo que yo debo propender como Estado. Si yo lo proyecto a ese, ser una especie de guardián comercial de las utilidades del mundo, me parece que hay un paso adicional. No digo que una vez el mundo puede ir para allá, quizás en 5 años más no vamos a tener nada de esto que estamos discutiendo y va a haber otro, tu amigo chino va a ser el que va a mandar todo. Puede ser, no, eso es parte del misterio que viene. Pero yo también pido que hagamos una reflexión de cuál es la razón exacta por la cual uno podría generar una carga respecto a un científico. Claro, que tuvo un empujón, pero que también tuvo una inspiración. Entonces, eso lo trataría yo por lo menos de colocar en el justo balance. Bueno, antes de dar la palabra a Giorgio, yo solo les quiero plantear un ejemplo. Yo soy convencido que Chile tiene que entrar a la carrera espacial.
que es el futuro. La minería espacial es el futuro de la humanidad. Entonces, la era espacial ya está fuera del territorio nacional. Imagínense que hay un invento que se patenta y Chile quiere ser parte del futuro y no del pasado y entrar de alguna manera a la carrera espacial. Ya el territorio es otro. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar de verdad en para dónde va el mundo. Y además, yo insisto, cuando estamos hablando no estamos planteando que el Estado sea hacer de una licencia. No, el Estado va a pagar por esa licencia y va a retribuir al costo que corresponda a la licencia, pero que el Estado va a tener el privilegio de uso de una licencia para poder desarrollar políticas que a lo mejor nosotros no visualizamos. De hecho, yo creo que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea es arcaico, debería llamarse comandante en jefe del espacio, ¿no? Porque el mundo va para allá, es otro mundo. Y eso ya llegó, ¿no? Eso ya no es futuro, eso ya es ahora. Y Chile ni siquiera tiene satélite. ¿Te das cuenta? O sea, ya estamos en una, no sé, yo digo, ampliemos nuestra frontera de reflexión respecto a qué estamos hablando. Pero le damos la palabra a Alex. Yo creo que les propongo, y a Giorgio, perdón, yo lo que les propongo es que, si no, es interesante esta conversación, pero avancemos mañana a la parte más resolutiva, ¿no? Sí. Alex. Muchas gracias, presidente. Y agradezco mucho la dedicación, el tiempo que le ha dedicado al Ejecutivo a preparar esta indicación. Es mi responsabilidad plantearles que me preocupa algunas de las cosas que fueron incorporadas como científico chileno comprometido con el desarrollo científico y el impacto público. Primero que nada, no entiendo cómo esta indicación resuelve el hecho de que, por ejemplo, la licencia, que como dice muy bien el presidente de esta comisión, va a ser un pago que va a hacer el Estado al inventor o a la institución dueña de la tecnología. Ese pago, de alguna manera, debería estar también incluido en la devolución de los fondos públicos asignados. Entonces hay una contradicción directamente acá en el artículo. Por una parte se suman, ¿verdad? Entonces, si es que el Estado de alguna manera explota la tecnología, al mismo tiempo y paga por esa licencia al inventor, y ese inventor quiere también por su camino explotarla, va a tener que estarle pagando al Estado también, devolviéndole los fondos del licenciamiento que hizo el Estado. Esa es la primera preocupación, que claramente es una suerte como de contradicción en la propuesta. Segundo, la devolución del 100% de los fondos asignados es bastante inusual, por decir algo muy particular. No sé, estábamos conversando recién, pocas legislaciones en el mundo incluyen una devolución del 100% de los fondos asignados. Lo que obviamente es un gran desincentivo a que un científico quiera a la larga seguir desarrollando algo con fin aplicado. Y finalmente, 25% de los ingresos en cualquier tecnología es un tremendo desincentivo al desarrollo. Así que me preocupa lo que se ha dado en torno a esta indicación, porque siento que va a poner en una situación en la cual vamos a seguir por mucho tiempo en nuestro país importando tecnologías desarrolladas en el extranjero. Porque estoy muy de acuerdo con el espíritu detrás de lo que proponen algunos miembros de esta comisión. Estoy 100% de acuerdo, pero siento que el mecanismo aún se distancia de lograrlo y va a condicionar a nuestra ciudadanía a seguir siendo usuario de tecnologías desarrolladas en otros países. Finalmente, el punto en relación a lo nacional y a lo internacional, yo creo que son dos temas distintos. Cuán internacional puede ser una tecnología, pero sin duda entiendo que el espíritu detrás de esta indicación es favorecer el acceso a aquellos que financiaron con fondos públicos, es decir, todos los ciudadanos con sus impuestos,
siento que aplicarla a otros mercados, otros países, en realidad no va en la línea de ese espíritu, ¿verdad? Sino que dar la señal de que el Estado quisiera de alguna manera explotar una tecnología desarrollada en Chile en otros mercados y no retribuir a los chilenos la inversión que se hizo para desarrollar la tecnología. Así que quedo muy preocupado, quiero decirlo, y quiero que ojalá quede registrado, por la manera como se ha ido desarrollando esta indicación. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera hacer un par de observaciones. Sé que estamos más o menos en la hora, pero la verdad es que si es que no fuera ahora, no tenemos mucho donde expresar estas opiniones. Lo primero, algo que señalaba el senador Coloma con respecto a al ámbito de ser prociencia. La verdad es que los dispositivos que existen de propiedad industrial son efectivamente para ver cómo se traducen en comercio. O sea, el hecho de que reconozcamos una ley de propiedad industrial no es prociencia, sino más bien es para cómo hacer que el comercio pueda hacer que la ciencia se autofinancie, la aplicación tecnológica de la ciencia se autofinancie. Es una lógica utilitarista que nació del derecho más bien anglosajón en la Constitución de Estados Unidos al comienzo de los padres fundadores, como le llaman ellos. Entonces, la medida se justifica siempre y cuando el hecho de que alguien ponga dinero, alguien externo, en este caso un privado, compre la patente para poder desarrollar la aplicación tecnológica, compre parte de la patente, ahí haga una negociación, porque se dice que con eso se debe incentivar el que a futuro hayan otras más investigaciones y mayor aplicación tecnológica. Eso está entredicho, no hay una corroboración científica de que las leyes de propiedad industrial hayan generado ese efecto. Es una creencia de que lo genera, porque intuitivamente uno diría, sí, obvio que lo incentivaría, pero no hay una demostración empírica. Ahora, yo creo que la indicación, cualquiera sea los formatos, y hay que separar, sí o sí va a fomentar el patentamiento, porque el patentamiento es previo al levantamiento de fondos. El patentamiento es lo que hace el investigador o la institución para asegurar que tiene el dominio sobre un activo intangible. Después de eso, y eso todas las indicaciones lo hacen igual, en este caso en su inciso segundo, después de eso es el proceso donde van a levantar fondos para ver si ese activo intangible es o no rentable para una empresa, la parte de comercio que dice. Entonces, la aplicación de la transferencia tecnológica tiene que ver con, desde tener el dominio sobre la idea o el concepto, el invento, a ver, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, las pruebas médicas, la fase 2 y 3, o en algún otro invento, el desarrollo del prototipo 3 y 4 hasta que queda el prototipo final, ese levantamiento de capital es el que se necesita y se negocia en función de la participación de una futura sociedad que es dueña de la patente. Entonces, yo creo que cualquiera sea de las indicaciones, sí o sí se va a fomentar el patentamiento, porque antes estaba ligado a devolver los fondos antes de patentar. No tenía sentido. La ley actual, como está, no tiene sentido. Y habiendo dicho eso, yo creo que es súper, quizás algo naif o ingenuo el hecho de que sea para el territorio o la demanda nacional. Imaginémonos que hay un portal chileno que se llama Amazon.cl, ¿no? Domiciliado en Chile, pero que exporta a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no vamos a poder decir que es demanda nacional? Todos los productos que deriven si es que son comprados en Chile y luego exportados. O sea, a lo que voy, un poco en la línea que lo decía el senador Girardi, ya no tiene sentido hablar de la demanda local, o le vamos a pedir carnet de identidad a las personas o declaración de impuestos para ver si es que pueden abastecer o no. Esto de abastecer al mercado nacional, por eso preguntaba la experiencia comparada. No lo he visto y no me hace sentido. No lo he visto en ninguna otra experiencia comparada. Por lo tanto, creo que sería un poco a destiempo. Y con respecto al 25%, yo incluso prefiero, sinceramente, que una política pública con respecto a la ciencia omita ese párrafo. Y eso que a mí me gusta el hecho de que entren más ingresos al Estado, etcétera, ustedes podrán imaginar eso. Yo prefiero que el Estado tenga la posibilidad de utilizar antes que cobrarle. Porque en el siglo XXI, el siglo del conocimiento, es mucho más importante el activo intangible, la posibilidad de uso para el acceso de la población, a estar cobrándole. Yo no le cobraría ni un peso, es un desincentivo. A pesar de que, hay que decirlo también, cuando hay un invento que es muy intensivo en el activo intangible, por lo tanto que la patente le da un precio monopólico que muchas veces es muy, muy superior al precio de costo, un 25% de los ingresos sobre esos bienes. Por ejemplo, imagínense una canción que se vende en Amazon o en iTunes, una canción que se vende, estoy pensando en derecho de autor, que es distinto, pero imaginémoslo, para poder imaginarlo, que se vende a, no sé, 1.000 pesos se vende la canción, o 500 pesos. Pero esa descarga, ¿cuánto le costó? $1 centavo, si es que,
Entonces, 25% por sobre esos 500 pesos, en verdad no es nada cuando el costo marginal es cero. Pero yo, si fuese por mí, dejaría la otra parte como para todo el mundo y sacaría este párrafo. Lo sacaría después ese párrafo. Está muy estatista el gobierno. Ya, miren, les propongo algo, que le damos la palabra al ministro Blumel. Se tiene que ir, no tiene mucho sentido que sigamos, yo creo que está más o menos claro, hay ciertos consensos. Yo le pedí al ministro Blumel que trate de ver si podemos articularlos para mañana y ojalá mañana pudiéramos resolver ambos temas. A las 3. ¿Ah? No, esta era nueva, completamente. Gonzalo, esta tenía nueva. tiene la palabra y después levantamos la No, yo tengo que irme a Consejo de Gabinete, así que me voy volando. Le agradezco los comentarios. Vamos a traer mañana y las indicaciones con las observaciones, tratando de recogerlo de la mejor manera posible. Para votarlo, o sea, para que mañana se pueda resolver idealmente la comisión mixta, ese sería el óptimo. Ojalá. Y solo señalar un punto, yo creo que respecto a la discusión a los planteamientos que se han hecho acá, ¿cuál es el rol del Estado? Es un poquito, yo creo que es importante recordarlo. El rol del Estado es generar, cuando financia este tipo de cosas, bienes públicos. Y el interés público, en ese sentido, dice mucha relación también con los intereses de la sociedad y eso, nos guste o no nos guste, tiene cierta margen o territorialidad. Es cierto que se está diluyendo en el siglo XXI, estamos en la época de la religión de los datos, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que hay que saber compatibilizar el necesario incentivo para la innovación y la creación con también resguardar el interés público. Y por eso, si bien no es blanco y es negro, yo creo que como no es blanco y es negro, hay que ser cauteloso en lo que se propone en esto. Así que solamente quería señalar eso y mañana traemos la propuesta definitiva. Muchas gracias a senadores, senadoras, diputados. Tenemos a las 3 en Valparaíso. Se levanta la sesión.